Muy buenos días, compañeros y licenciados presentes. Pues a mí me ha tocado hablar sobre el bullying y el bullying se trata que es el maltrato físico, psicológico, deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que se comparten con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo. Como situación problemática entre la violencia escolar es un problema lamentablemente, siempre ha existido en diferentes modalidades en nuestro país, pero como los jóvenes de las tecnologías, especialmente en internet y celulares, se han presentado de su presencia en universidades y escuelas. En un acoso físico o psicológico podemos parar el bullying, evitar comportamientos agresivos y palabras malsonantes en presencia de los hijos. También como característica del bullying suele incluir conductas de diversas naturalezas, burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc. Tienden a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra en defensa, que también se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente. Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. El bullying es el resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. El bullying implica una repetición continua de las burlas o las agresiones que puede provocar la exclusión social de la víctima. Entre ellos, los tipos de bullying que podemos hablar son los físicos, verbal, psicológico o social. Los físicos son empujones, patadas, agresiones con objetos, etc., que se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. El verbal, insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc., ese es el más habitual. El psicológico, miran la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. Social, pretende aislar al joven del resto del grupo o compañeros. Las causas del bullying. Las causas de este fenómeno o acoso escolar son múltiples y complejas. Existen en nuestra sociedad ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones y protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores, como modelos positivos o solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencia constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar. En la familia. A través de la familia adquieren los primeros modelos de comportamiento que tienen una gran influencia en el resto de relaciones que se establecen con el entorno. Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar, pueden aprender a ver el mundo como si solo existieran dos papeles, agresor y agredido. Por ello pueden ver la violencia como la única alternativa al verse convertido en víctima. Como podemos ver aquí, le da una imagen que se trata de la violencia intrafamiliar. Entonces está la mamá, papá, están peleando y en medio está la hija. El bullying es una palabra inglesa, también conocido como acoso sexual, hostigamiento escolar. Bullying está compuesto por la voz bully, que quiere decir matón o peleón, más la terminación ing, que indica la acción o el resultado de una acción. Este vocablo no está dispuesto en el diccionario del Real Academia, pero puede ser definido como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño predictamente en este. Este tipo de acoso se caracteriza por optar por un comportamiento cruel, brutal y muchas veces inhumano.
Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario proteger a los niños de la violencia a la que les expone la televisión, e incluso debería plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la violencia. La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el niño establece, ya que interpreta todo lo que rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos por igual a la violencia televisiva. La repetitiva exposición a la violencia puede producir cierta habituación con el riesgo de considerarla como algo normal, inevitable, y reducirse la empatía con las víctimas. Es importante promover en los niños la reflexión respecto a la violencia que nos rodea. La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran utilidad como elemento educativo en la prevención de la violencia. El bullying puede deberse a múltiples factores, que entre ellos están los medios de comunicación, la familia, entorno escolar, etc. Por ejemplo, en el entorno familiar, cuando los niños se ven expuestos a la violencia, pueden manifestarlos con otras personas, dado que la percepción de la violencia es la alternativa más variable para ellos. En cuanto al entorno escolar, aquí los profesores cumplen un papel fundamental, puesto que son los encargados de disciplinar a los niños y los distritos estudiantiles, puesto que en ellos es donde más que se desarrolla el bullying. Los estudios realizados acerca de la violencia en la escuela señalan que tener amigos y ser aceptados son factores protectores frente a dicho fenómeno. A continuación, presentamos los antecedentes y características que presentan en general los niños que ejercen o sufren la violencia. Víctima pasiva. Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus compañeros. Presenta dificultad de comunicación y baja popularidad. Conducta muy pasiva. Miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad. Alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Existe una tendencia a culpabilizarse de su situación y a negarla por considerar vergonzosa. Cierta orientación a los adultos relacionada con una posible sobreprotección por parte de la familia. Víctima activa. Situación social de aislamiento e impopularidad. Tendencia impulsiva a actuar sin elegir a la conducta más adecuada a cada situación. Disponibilidad a emplear conductas agresivas, irritantes, provocadoras. A veces las víctimas activas mezclan este papel con el de agresores. Un rendimiento peor que el de las víctimas pasivas. Parecen haber tenido en su primera infancia un trato familiar más hostil, abusivo y coercitivo que los otros escolares. Situación más frecuente entre los chicos. Puede encontrarse en ella con frecuencia los escolares hiperactivos. Entre los agresores del bullying tenemos situación social negativa, siendo incluso rechazados por una parte importante de sus compañeros, aunque están menos aislados de las víctimas y tienen algunos amigos que les siguen en su conducta violencia. Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos con escasas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los adultos y bajo rendimiento. También pueden carecer de capacidad de autocrítica, lo que se traduce en una autoestima media o incluso alta. Ausencia de una relación efectiva, calidad y segura. Por parte de los padres, sobre todo de la madre, tiene dificultad para enseñarle a respetar límites y combina la permisividad ante conductas antisociales con el empleo de métodos coercitivos, incluido en ocasiones el castigo físico, que podría establecerse una división entre agresores activos, que son los que inician y dirigen la agresión, y agresores pasivos, que son los que le siguen y animan y que presentan problemas similares, aunque en menor grado.
Consejos para las víctimas del bullying. Muchas veces los padres y profesores de las víctimas son los últimos en enterarse de que está sufriendo el acoso escolar de sus compañeros. La vergüenza o el miedo a las represalias son los principales motivos. Aquí damos consejos para detectar el bullying y saber qué podemos hacer si nos encontramos en esta situación.